Muy buenas tardes, bienvenido a todos los invitados, los participantes de la cátedra de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat en su edición 2024, los grandes retos de la ingeniería y el hábitat en Venezuela. En esta ocasión, la cátedra va a contar con 4 módulos que irán siendo descritos secuencialmente. Vamos a hacer la apertura de la cátedra a través de unas palabras que nos va a dar la académica Marianela Lafuente, a quien le vamos a ceder la palabra para que haga oficialmente la apertura del acto. Adelante, Gracias, académica Juan. Marianela. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, unas breves palabras para darles la bienvenida a esta edición 2024 de la Cátedra de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Esta es la tercera edición de esta iniciativa que busca sensibilizar a los estudiantes y a todos los asistentes frente a los acuciantes problemas del mundo actual y particularmente de nuestro país. Nuestros principales objetivos apuntan a divulgar y hacer circular el conocimiento, especialmente a exponer los últimos avances de la ciencia y la tecnología en las distintas áreas relacionadas con la ingeniería y el hábitat. Con ello, esperamos motivar y contribuir con la discusión de los principales retos que enfrenta nuestro país, el diagnóstico de sus problemas, la determinación de prioridades y la propuesta de soluciones, escenarios y alternativas para avanzar hacia el desarrollo sostenible. La academia busca profundizar el alcance e impacto de sus actuaciones a través de alianzas con universidades, con centros de investigación, con instituciones de educación superior, para que esta cátedra sea reconocida como asignatura de pre o posgrado, y así complementar la formación de los estudiantes en sus programas regulares de estudio, de acuerdo con los objetivos y normativas de cada institución. Por ello, centramos nuestro esfuerzo en presentar contenidos innovadores y contribuir con los programas de formación en aspectos no contemplados regularmente. Además, el acceso es libre y abierto para que todos los profesionales y personas interesadas puedan asistir de manera gratuita a las conferencias. Queremos agradecer de manera muy especial a los conferencistas, todos académicos y profesionales de altísimo nivel, que de manera altruista y entusiasta nos reservan espacio y tiempo de sus apretadas agendas para hacer posible esta cátedra. En esta edición 2024 contamos con la participación de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana. Agradecemos igualmente a las autoridades de estas universidades y a los coordinadores designados por todo el apoyo brindado para que esta iniciativa cristalice. El programa de esta edición, como están viendo, incluye 4 módulos. El primero, que comenzamos hoy, Innovación y Desarrollo Tecnológico. El segundo, la energía eléctrica en Venezuela. El tercero, Transporte y ciudades inteligentes. Y el cuarto, Ingeniería forense y patología de la construcción. Las conferencias serán grabadas y estarán a disposición de los interesados en el canal de YouTube de la Academia. Los miembros del comité organizador de la Cátedra 2024 son los siguientes: Paolo Maraño, Alonso Romero, Manuel Torres Parra, José Ochoa, Wati Naime, Sergio Marín, Debbie Méndez, Oscar González, Tamara Pérez, Simón Morales, Rodolfo Berrío y Marianela Lafuente, quien tiene el gusto de hablarles en estos momentos. En nombre de todos nosotros y de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, les damos la más cordial bienvenida y estamos a su disposición para cualquier información o apoyo que puedan requerir a través de nuestra dirección de correo, cátedra.anh@gmail.com. Sin más, los dejo con nuestro anfitrión de hoy, el profesor Wadi Naime, para que presente nuestra primera ponencia. Mucho éxito en esta sesión y en todas las que seguirán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, académico Marianela. Vamos a dar entonces inicio al módulo 1, denominado Innovación y Desarrollo Tecnológico. El coordinador de este módulo es el profesor Oscar González, de la Universidad Simón Bolívar. En este módulo se presentan casos de estudio en Venezuela sobre el uso de los avances que se reportan a nivel mundial en materia de innovación tecnológica y su aplicación en las diferentes áreas de especialización en la ingeniería. El objetivo es promover discusiones orientadas al aprovechamiento para el desarrollo tecnológico
del país. La jornada de hoy, que es la primera jornada, 8 de abril de 2024, contará con dos extraordinarias charlas. La primera charla se denomina SOS Telemedicina para Venezuela. Estará a cargo del doctor Héctor Arrechedera Zamorano y del doctor Luis Fernández. La segunda charla se denomina Estudios de Ingeniería en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial 4.0, que estará dictada por el académico Alfredo Abella. El doctor Héctor Arrechedera Zamorano es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad de Cantabria, España, licenciado en Biología en la Universidad Central de Venezuela, profesor titular del Instituto de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la UCB, coordinador de Informática Médica, miembro del Consejo de la Facultad de Medicina de la UCB, editor fundador de la revista electrónica Vital, Academia Biomédica Digital, fundador y director del Centro de Análisis de Imágenes Biomédicas Computarizadas, director del programa SOS Telemedicina para Venezuela, coordinador general de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. El doctor Luis Fernández es ingeniero electricista de la Universidad Central de Venezuela del año 1972, con maestría en la Universidad de Leeds en el año 1981 y doctorado en ciencias en la Universidad de Sheffield en el año 1984. Profesor de la Universidad Central de Venezuela desde el año 1972, donde se jubiló en el año 2003, aunque siguió dictando clases por muchos años más. Fue coordinador de posgrado de la Facultad de Ingeniería, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello desde el año 2005 hasta el presente. Fue miembro del Comité Técnico de la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales, en representación de la UCB, donde trabajó en los proyectos de videoconferencia y de educación a distancia. Se unió al proyecto SOS Telemedicina en el año 2007, donde actualmente continúa. La charla SOS, o mejor dicho, Segunda Opción en Salud, Telemedicina para Venezuela, esta extraordinaria charla, a donde se hablará acerca de tecnologías que coadyuvan en el diagnóstico de las enfermedades, monitorean a los pacientes y comunican a los médicos sí o con pacientes más allá de la distancia o de la presencialidad. El proyecto SOS Telemedicina para Venezuela comenzó sus actividades desde el año 1997 y ha ido abarcando progresivamente distintos ámbitos de aplicación de la ingeniería y las telecomunicaciones en el ámbito de la medicina, tal como nos explicarán a continuación los muy distinguidos conferencistas, a quien le damos la cordial bienvenida, el doctor Héctor Arrechedera y el doctor Luis Fernández. Adelante, le cedemos el micrófono y la pantalla. Ahí ya veo mi... Okay. Muy buenas tardes. La presentación. A veces casi todos las demás personas que van a presentar actividades, déjenme apagar esto. Me olvidó, siempre se lo digo a mis alumnos y resulta que yo siempre me olvido hacer. Casi todos los personas que van a presentar sus ponencias acá lo van a hacer de manera individual. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer de manera conjunta. Vamos a tocar un piano a 4 manos. ¿Por qué? Porque la telemedicina es interdisciplinaria. Corresponde esencialmente a una vinculación entre la parte técnica, digamos, de ingeniería como apoyo de la parte médica. Entonces ahora en las láminas iremos desarrollando esta temática. De todas maneras, dejo a toda la universidad tener para que sus palabras iniciales. Sí, bueno, en primer lugar, agradecido por la invitación de la Asamblea de la Asociación Nacional de Ingeniería y Hábitat. Y bueno, lo primero que tengo que decirles es que yo soy un entusiasta de la ingeniería, y más que de la ingeniería, de lo que la vida me ha dado como ingeniero a lo largo de mi carrera, como el profesor Luis Fernández, como el profesor José María de Viana, como el ingeniero María Dolores Fabriña y como muchos otros.
que forman parte y que han formado parte de esta iniciativa desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Y a manera de anécdota, les puedo comentar que hace 25 años le pedí al decano de la Facultad de Medicina que me diera el cargo de la facultad para un ingeniero que trabajara conmigo. Y fue muy particular que el decano me preguntaba que por qué necesitaba un ingeniero para el trabajo que yo estaba haciendo en el área de medicina. Y bueno, le dije muy fácil, le dije como que el que es cirujano, es como que te dieran una sala de quirófano y que no te den un anestesiólogo, por ejemplo. ¿Sabes? Vamos a necesitar trabajar en equipo con muchos, y mucho del trabajo que ustedes van a ver ha descansado de lo que han hecho estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Católica, de la Central, y mucho del trabajo que han venido haciendo ingenieros en el equipo. Y eso es un poquito lo que hay que ya los proyectos que se implementan y que tienen sustentabilidad utilizan muchísimos profesionales de distintas. Y ese es el comienzo que les quiero. Así que, entonces, vamos a comenzar con las láminas. ¿Se ven? Ok. Muy bien. Entonces, y que este primer módulo es de riesgos de desastre, gestión y casos en Venezuela. ¿Y por qué la telemedicina está en este módulo? Porque justamente la carencia de servicios médicos, sobre todo en el interior, es un problema que cae perfectamente dentro de lo que estamos mencionando aquí. Riesgos de desastre. ¿Por qué es un desastre no tener salud, no tener servicio de salud a la mano? ¿Por qué? Porque hay un elemento intermedio que nos lo impide, y ese elemento intermedio es la distancia. Entonces, veamos un poco cómo marchamos para adelante con esta idea. Ok, esta es la portada, digamos, casi toda nuestra presentación. Sí, aquí estamos un grupo de personas instalando una antena satelital. Y eso representa, pues, lo que hacemos desde la medicina, de la UCB, pero a través de este programa que es interdisciplinario. Yo mencionaba hace un rato que aquí tenemos un médico y tenemos un ingeniero, pero como veremos a lo largo de la charla también tenemos otras personas más también involucradas. Así que entonces podríamos decir cómo comienza eso. Bueno, en principio solamente había dos actores en la medicina, el médico y el paciente. El problema es cómo extender estos beneficios de la medicina a un universo cada vez mayor. Y el problema se trataba entonces de cómo diagnosticar y tratar otras enfermedades que no existían, o por lo menos no eran visibles para nuestro personal médico. ¿Okay? Eso nos lleva también a que uno de los ámbitos de la telemedicina incluye la formación médica continua, como voy a mostrar más adelante. ¿Okay? Les decía de que ahora en el acto médico aparecen nuevos profesionales, en primera instancia obviamente otros profesionales de la salud, como por ejemplo enfermeros, enfermeras, visitantes sociales, farmacéuticos, doctores. ¿Okay? Pero ahora también tenemos otros técnicos que tienen que trabajar tanto dentro como fuera de quirófano o fuera de la consulta médica para poder interrelacionar médico con los pacientes. Como decimos, entre estos actores nuevos están los ingenieros electrónicos, los ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros del sistema, licenciados en computación y obviamente con TSU, que son responsables también de recuperar la salud a quienes han perdido. Así que todos nosotros deberíamos prestar el juramento hipocrático. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente en el caso de CBS Telemedicina no solamente tenemos ingenieros electricistas, en el caso mío, sino tenemos licenciados en computación, ingenieros de sistemas, ingenieros de informática, tenemos TSU en informática, tuvimos alguna oportunidad también
gente que tenemos que recuperarnos, gente de comunicación social, también necesitamos este tipo de profesionales trabajando junto con nosotros. También tenemos gente del área de educación, y nosotros tuvimos durante mucho tiempo a la doctora Ivonne Harvey, que fue responsable de armar muchos de los problemas nuestros de educación médica que escribimos adelante en la charla. ¿Ven? Entonces, a primera vista diríamos que telemedicina pareciera traducirse literalmente como medicina a distancia. Sin embargo, nos quedamos cortos con esto. ¿Okay? La primera instancia no es una medicina a distancia, sino más bien que tratamos de vencer la distancia utilizando las plataformas de telecomunicaciones de manera de poder coadyuvar en el acto médico. Si me voy a la definición que da la OMS, yo creo que también es suficientemente amplia para lo que yo acabo de decir. Leo textualmente. Según la OMS, la telemedicina es el suministro de servicios de atención sanitaria en lo que la distancia constituye un factor crítico por personales o profesionales que apelan a las tecnologías de información y comunicación con el objeto de intercambiar datos válidos para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades o daños, investigación y evaluación, así como formación permanente de los proveedores de salud pública, con el fin de mejorar la salud del individuo y su comunidad. Parece una definición bastante larga, pero yo creo que abarca todas las cosas que hacemos. De hecho, el programa SOS de Telemedicina abarca algunos de los elementos que están en esta definición, como veremos un poquito más adelante. De hecho, existen muchas modalidades de telemedicina, ¿okay? En las cuales pudiésemos mencionar la teleconsulta, el telediagnóstico, el monitoreo, la telecirugía, historia médica única, segunda opinión médica, educación médica continua y seguir. Algunos de esos tópicos los cubre el programa de SOS Telemedicina. Cuando nosotros comenzamos, en primera instancia, lo que había en la cabeza era el tema de la educación médica continua, como veremos más adelante en el programa, y luego vamos ya al tema de la teleconsulta y el telediagnóstico. Posteriormente transitamos los caminos de la historia médica única y todo esto marcado dentro de lo que era la segunda opinión. Y de ahí viene nuestro nombre. Muchas veces las personas nos preguntan qué significa SOS Telemedicina. Significa segunda opinión en salud, porque esencialmente eso es lo que somos un servicio de segunda opinión. ¿Dónde está la primera opinión? Está allá lejos del monte, está lejos de la ciudad. En esos ambulatorios que nosotros tenemos en nuestros pueblitos, no hay los especialistas necesarios para poder tratar todas las enfermedades. Generalmente lo que tenemos es un personal médico, digamos, no voy a decir la palabra bajo nivel, porque en realidad sería un juicio de valor, pero digamos como una formación menor, ¿verdad? Y generalmente son enfermeros, enfermeras, enfermería, son estos los que generalmente nos conseguimos como la primera cara que debe ser allá en estos cuadros. Y entonces, cuando esta persona necesita la ayuda de un profesional que no está allí, porque esos profesionales generalmente están en las ciudades grandes como Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, etc. Entonces allí es donde aparecemos nosotros para proveer el vínculo que es la telecomunicación, para poder hacer que esos profesionales de primer nivel se puedan comunicar con el segundo y el tercer nivel de atención en salud. ¿Okay? Entonces, aquí esta parte, como la tecnología, yo dejo la palabra a esto, porque no he hecho el cuento. Sí, hay un tema y es que cuando uno habla de telemedicina, uno puede imaginarse como cosas tan extensas como el uso de, lo voy a hablar después del profesor Fernández, de la robótica, del Da Vinci o de esas mágicas que uno ve. Sin embargo, cuando uno piensa en Venezuela,
un proyecto como SOS Telemedicina, uno tiene que adaptarse a las necesidades del lugar donde uno está trabajando. En realidad hay una gran cantidad de gadgets, de juguetes que permiten medir presiones, tensiones, monitorear pacientes, pero sin embargo la realidad nuestra nos obliga a tratar de enfocarnos en cuáles son las necesidades que requerimos. Y la primera necesidad es de comunicación. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con, no solo con las zonas remotas donde hay indígenas, sino tan remotas como las que están en los valles del Tuy, donde no existe un anatomopatólogo, donde los dermatólogos están ausentes, teniendo claro de que en Venezuela en los últimos 15 años deben haber salido del país aproximadamente 30.000 médicos que no están ejerciendo en el país, teniendo claro que el Estado ha estado favoreciendo un tipo particular de medicina, que es la medicina integral comunitaria, la medicina masiva, que es una opción en la cual nosotros como universidades nacionales, digamos, nos vamos por otra medicina, que es una medicina basada en las competencias, basada en las evidencias, y es de ahí que nosotros lo que podemos ofrecerle al país, que no es poco, es una cantidad importante de conocimiento médico para ser ofrecido al Sistema Nacional de Salud y al Sistema de Salud. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en la Universidad Central de Venezuela están concentrados una gran cantidad de médicos especialistas, de médicos generales, de estudiantes de medicina, de enfermería, de bioanálisis, de nutrición, de salud pública. O sea, hay un talento concentrado en una de las principales casas de estudio del país que en los próximos 3 años está pronta a cumplir 200 años. No es poco lo que se ofrece, pero que cuando anexamos ese conocimiento y ese talento a la tecnología, tenemos un potencial muchísimo mayor y es como llegarle al resto del país y al Sistema Nacional de Salud para poner ese talento en favor de ellos. En esta línea, en esta diapositiva que estamos mostrando, lo que señalamos es lo que se ha realizado en la Universidad Central de Venezuela, en el proyecto SOS Telemedicina, desde el año 95 hasta 24 años después, en el cual en un modelo de proyecto sustentable, basado fundamentalmente en la obtención de fondos de proyectos de entes multilaterales, de empresas privadas, ha permitido que, en la medida que ha ido avanzando el Internet, los anchos de banda, la tecnología, nosotros hemos ido poniendo y colocando soluciones referidas a Venezuela que van desde generar contenido, como lo que hicimos en el año 96, 97, desde el Instituto de Medicina Tropical, para atender los enfermos clínicos, la malaria, información del manejo de pacientes sociales, desde el Instituto de Medicina Tropical, con los doctores Noya, el doctor Jaime Torres, el doctor Mondolfi, o sea, pasando por, a medida que el Internet lo iba permitiendo, revistas electrónicas, libros electrónicos, congresos virtuales, hasta llegar en el año 2010 a un proyecto que se le presentó a una petrolera, que fue la empresa Total Oil, quien le dio uno de los principales financiamientos a una universidad, en el caso nuestro, para desarrollar el primer proyecto, un prototipo de proyecto de telemedicina que se realizó entre los estados Nueva Esparta, Anzoátegui, el sur del estado Anzoátegui, el estado Amazonas y el estado Zulia, en el cual un poquito va a detallar el profesor Luis Fernández, pero era como ver un modelo de telemedicina referido a Venezuela, contando con las universidades nacionales, pero además también contando con la
empresas privadas como parte de su responsabilidad social para implementar un sistema que al día de hoy se ha demostrado tener, digamos, sustentabilidad, sostenibilidad y que se ha relacionado tanto al sistema de teleconsulta de diagnóstico como a la parte de educación. Teleconsulta de diagnóstico, ¿por qué? Porque nosotros, yo siempre pongo un ejemplo, y que en el caso de una situación médica, uno quisiera que le dieran atención equitativa en el tiempo que uno le necesite y ojalá pudiera ser atendido por los mejores especialistas del país. Y eso es un poco lo que pretendemos nosotros cuando decimos que si yo tengo un emponzoñamiento ofídico o soy víctima de un emponzoñamiento ofídico, a mí me gustaría que me atendiera el personal del Instituto de Medicina Tropical o el doctor Tony Suárez desde Panamá, que nos está acompañando, y que pudiera ser manejado el caso mío con la celeridad y la que se requiere para una situación común. Y como ese cualquier nivel, que si un caso de un paciente psiquiátrico, podamos ser atendidos por cualquiera de los médicos especialistas atendidos. Ese es un poco hacia donde va la medicina nuestra, la telemedicina nuestra. Casos de atención pública, nosotros no estamos, digamos, en ninguno de los casos que hacemos de la universidad tiene ningún costo para el paciente. La segunda opinión se da de manera gratuita y se da de manera extensa a quien lo requiera del sistema de salud del país. Un poquito de eso es lo que les quiero comentar y quizás más adelante les voy a dar algunos otros detalles. Sí, de hecho, en realidad, ese cronograma lo vamos a ir ampliando al tipo de esta charla. Y digamos que, ¿cómo arranca este proyecto? Héctor, yo creo que ahí sí, puede hacernos el cuento en esta parte. Esta lámina es solamente para dar un reconocimiento a la profesora Cristian Messner de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela y a Nelio Martins y Luis Varguilla, dos tesistas nuestros, quienes desarrollaron el primer sistema de telemedicina que se desarrolló dentro de SOS Telemedicina, y hacer un reconocimiento también a los profesores de las otras universidades, de la Universidad de Carabobo, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Simón Bolívar, quienes desarrollaron paralelamente a este programa sistemas de telemedicina para Venezuela. En la Universidad de los Andes para conectar a los pueblos del sur, en la Universidad de Carabobo para atender las principales clínicas del país, la Universidad Simón Bolívar con los desarrollos que ellos hicieron, y al doctor Tomás Sanabria, quien también fue otro de los que con su proyecto hizo uno de las iniciativas pioneras junto con la Universidad Central de Venezuela para darle la iniciativa y el desarrollo de la telemedicina. Ok, fíjense que nosotros hemos ido progresivamente abarcando ámbitos cada vez más amplios en el espectro, digamos, de la actividad. Y una de las cosas es que tiene que quedar evidencia escrita, ¿no? Siempre. Que una de las cosas que se hizo en algún momento fue que se comentó este resumen, que dice el proyecto de SOS Telemedicina para Venezuela. Este se presentó en la primero en total, la Corporación Unidad de Fomento, el Consejo de Desarrollo Científico y Político. Y así sucesivamente. O sea, esto se le dio publicidad y tenemos aquí entonces cómo fue que se armó el proyecto inicial y esto luego se llevó a distintos ámbitos. ¿Okay? Como decíamos, nosotros comenzamos con la idea de hacer esencialmente telediagnóstico y teleconsulta. Estos primeros pasos que contamos con ese financiamiento de esta empresa, pues se refirieron a estas 5 localidades, estos 5 estados, como Esparta, Anzoátegui, Amazonas, Zulia, y si estoy hablando de ellos, vamos a ir detallando
así que no me voy a quedar mucho en esta lámina, porque quiero avanzar de todo esto más adelante. ¿Ok? Fíjense, uno de nuestros primeros proyectos fue en el estado de Amazonas, en Cacurí. Eso está cerca del punto triple entre Amazonas, el estado Bolívar y el estado Roraima en Brasil. ¿Okay? Están en el Alto Ventuario. En esa fotografía están llevando la primera antena para hacer una nave satelital, y aquí está ya, digamos, un poco más, algunos detalles de ese primer proyecto que hicimos en la selva, donde montamos paneles solares, tanto en el techo del ambulatorio como fuera de él, porque estamos en distintas. No hay electricidad. Sí, no hay electricidad, no existe, entonces necesitamos electricidad para la antena y electricidad para los equipos de computación. Por eso tenemos dos juegos de paneles solares. Y bueno, después ver un poco del lado derecho las instalaciones que se hicieron, y del lado izquierdo un poco como es el pueblo que se ve desde arriba, ¿no? Al fondo ustedes pueden ver a mano derecha arriba se ve el río, y es prácticamente la única vía de comunicación con ese pueblo. En Nueva Esparta, pues tuvimos 24 centros. ¿De acuerdo? No, como, ahí están los números. Fue bastante interesante el caso de Nueva Esparta. En el caso de Amazonas solamente tuvimos una instalación, pero en Nueva Esparta pues, sí tuvimos la posibilidad de hacer algunas instalaciones, incluyendo San Pedro de Coche. Sí, ahí está, Isla de Coche, San Pedro de Coche. Y fíjense que hay una gran variedad, no lo voy a leer completo, sí, pero hay una gran cantidad de poblaciones que son diferentes para el área de salud. Además, aquí hay un punto importante, es que ¿por qué se escoge Nueva Esparta? ¿Por qué se escoge Amazonas? Una zona insular, una zona de selva, una zona remota que presentaran niveles de dificultades, pero también que fueran estados donde las autoridades de salud se comprometieran con lo que se estaba haciendo. O sea, ninguno de estos desarrollos se podría haber llevado a cabo si no se cuenta con los actores sociales que tienen que ver con las alcaldías, con la gobernación, con las direcciones de salud, porque esto no se puede hacer sin el apoyo del sistema de salud nacional. Ok, entonces, por ejemplo, ya que estamos hablando de Nueva Esparta, hay, por ejemplo, una primera instancia, unas tecnologías que era lo que teníamos a mano. ¿Okay? En aquel momento, por ejemplo, algunas partes en el municipio de Tubores, por ejemplo, teníamos disponibilidad de ABA, de CanTV, entonces utilizamos ABA. Fíjense que en Amazonas yo tuve que instalar un enlace satelital porque era la única alternativa disponible. En el caso de Nueva Esparta, pues contamos en Tubores con ABA de CanTV, digamos, del lado derecho de la isla, tenemos ABA, pero en el lado izquierdo, en la península de Macanao, pues no teníamos eso, entonces por ejemplo utilizamos 3G. En aquella oportunidad, ahí trabajamos con las empresas, tanto con Movistar, con Digitel y por supuesto con Movilnet. ¿Okay? O sea, ese 3G no era una sola empresa, sino que trabajamos con varias de las empresas que estaban en esos sitios. Por ejemplo, el pueblo de un sitio se llamaba San Francisco, que estaba metido con un hueco allí y no tenía forma de llegarle como y de repente nos orientamos como Movistar. Perdón. Otra de las cosas es poder contar con el apoyo de las empresas de telecomunicaciones, porque en algunos casos es Movistar, otra cosa es Digitel, otra cosa es, en cualquiera de los casos tenemos que tener, digamos, una alianza de las empresas privadas más la empresa del Estado para poder facilitar todo lo que es el sistema de telecomunicación. Entonces, ustedes ahí, en esta forma, se trata más o menos de mostrar cómo sería una instalación típica de aquellos años de servicios de telemedicina. En el lado derecho, en una foto donde se ve que montamos una computadora y adicionalmente no se ve una foto, pero se les entregaba una cámara, porque la idea era que pudiesen tomarse una foto, pero luego se podía mandar como anexo en
en la comunicación hacia Caracas. En la foto del medio es muy importante porque no basta con poner los equipos, hay que hacer una inducción con el personal. Primero que todo, estimularlo a utilizar la tecnología y atraerlo hacia ella y que le pierdan el miedo a la computadora. De hay que organizar todos los medios de transporte posible para poder llevar esos equipos. Y ellos están mirando por la. Fíjense un detalle, pues aquí nosotros tenemos, en este caso, estamos hablando de Anzoátegui, tenemos también personal de salud, que también nos estamos haciendo la inducción para que trabajaran con los equipos. La señora que está en el primer plano, me acuerdo que ella decía que ella tenía como 20 y pico de años que no veía un libro de medicina, ella era enfermera, y que ya lo primero que tuvo fueron los manuales que denominamos de medicina simplificada. Y luego, cuando ella regresa a su sitio de origen, no tenía posibilidades de mantenerse actualizada, ni mucho menos de tener acceso a la tecnología. Y entonces, ella aquí estamos tratando de hacer que le pierda el miedo al mouse. Y entonces, más bien su nieta, que es la chica que tiene cintillo en la cabeza, la nieta de ella, más bien le estaba ayudando a la abuela a que le pudiera miedo a los equipos y que utilizara los equipos constructivos. En el caso de Miranda, instalamos 8 sitios con Tosocoro, Los Teques, Guarena, El Verote, Los Chicos, Juliette, El Guapo. Y en este caso, por ejemplo, nosotros ahí estábamos haciendo la prueba, esta era en el gobernador por aquella época. El gobernador de aquella época estaba en comunicaciones con nosotros en ese río chico. No, te digo porque, como veremos más adelante, sí, ese río chico. Sí, en la siguiente aparece lo que ellos montaron. Estos son los módulos de los shelters que teníamos ellos montados en Miranda en aquella época. Eran como unos contenedores en los cuales internamente había una sala de observación, inclusive es una mesa quirúrgica. Asistimos también a una operación que se está realizando aquí y nosotros montamos los equipos que son los que se ven en la foto de medio. Vale la pena hacer también un reconocimiento a la Universidad Simón Bolívar porque esos shelters fueron desarrollados en la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Simón Bolívar, que fue un desarrollamos el concepto, porque recientemente, digo, el año anterior a esto, había ocurrido una inundación, fue cuando se desbordó la represa del Guapo y se llevó por delante todo el pueblo, y otras cosas, por supuesto, en la parte de salud. El ambulatorio se lo llevó el agua. Entonces, decidió hacer algo que fuera a prueba de ese tipo de contingencia. Esos shelters que están ahí fueron desarrollados por la Universidad Simón Bolívar y pueden flotar. Si llega a haber una inundación, eso que está ahí es hermético y eso flota. De manera que entonces y obviamente no se mete el agua para. Ok, esto en el estado Zulia, cerca de la población de Mansique, hay un sitio que se llama Los Ángeles del Tipuco, donde vemos, por ejemplo, la fotografía de la izquierda, más o menos que todavía en esa zona viven etnias con sus costumbres y con su tipo de vivienda, podríamos decir, tradicional. Más o menos como lo que nosotros nos encontramos en Amazonas. En ese sitio, en una mina del Tocuco, tuvimos la posibilidad de reutilizar una torre, que está ahí, que es la que está en la fotografía a la derecha, una torre que pertenece a Fe y Alegría. La idea era poder aprovechar ya esa infraestructura existente para colocar sobre ella equipos que nos permitieran hacer telemedicina en el futuro. Bien, entonces, como les decía, hay muchas modalidades de telemedicina. Algunas de ellas hemos pasado por allí, sobre todo lo que podríamos decir, lo que se refiere a la parte de telediagnóstico y en el consulta.
Pero, por ejemplo, recientemente también hay otras áreas en las que hemos incursionado. En el área de monitoreo es muy importante hoy día. También uno ve en Internet que existen una cantidad de aplicaciones que se pueden montar en el teléfono para uno mismo monitorearse. Bueno, nosotros hemos generado una línea de investigación al respecto, con controles especiales delegados tanto a estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello como estudiantes de la UCB para poder hacer adquisición de variables biológicas que puedan ser transmitidas a través de la plataforma para ser analizadas por esta línea. Se desarrolla bajo un paradigma que denominamos mHealth, donde las aplicaciones médicas se apoyan justamente en los dispositivos móviles, que es donde viene la letra M, smartphone. Y la idea básica es que esto nos permita monitorear a adultos mayores, pacientes cardíacos, diabéticos, así como quienes se están recuperando, por ejemplo, de temas como la adicción. Aquellos que tienen un poquito más de edad, puedan recordar que hace muchos años teníamos el caso de monitoreo de pacientes cardíacos, lo que denominamos los holsters. La persona tenía una serie de electrodos que se ponían ahí a la persona y se iba grabando en un dispositivo que luego la persona tenía que llegar a su casa y conectarlo con el teléfono, porque la comunicación era con un móvil telefónico, y mandaba eso a un sitio donde se recogía eso y a la larga podía tener el comportamiento del corazón a lo largo del periodo que usó la persona el póster. Hoy día, obviamente, eso es historia pasada. Tenemos ahora nuevas alternativas con los celulares, son nuestros nuevos medios de comunicación. Otra aplicación que se ha desarrollado bajo el concepto de telemedicina es la georreferenciación. De hecho, la georreferenciación existe por sí misma como una disciplina aparte, pero en este caso utilizamos georreferenciación para el caso médico. ¿Qué es lo que hacemos con la georreferenciación? Situamos espacialmente los eventos médicos, por ejemplo, para hacer el seguimiento de epidemia, para también tener los programas de vacunación, el control de embarazada. Nosotros, cuando estuvimos en estos pueblitos, veíamos que la forma como se llevaba este control era con un mapa del pueblo, con una chinche. No se ve bien en la foto de la izquierda, porque esa forma parte de un póster que hicimos para el Congreso, pero en la foto de la izquierda escasamente verán unos punticos de color rojo, azul, etcétera, etcétera. Son las chinches, cada una de ellas representaba una condición médica particular, puede ser una patología, pero también puede ser simplemente vacunas o control de embarazada. Entonces, y el problema es que eso tenía una muy pobre actualización. Era una cartelera de corcho en la cual se ponían estas cosas y se ponían, qué sé yo, una vez cada 15 días o una vez al mes. Por tanto, la información estaba actualizada. Lo que hicimos nosotros fue una aplicación que es la que ese artículo que está ahí, en la cual se digitalizan las diagramas de las calles del pueblo y luego sobre ese plano base se colocan puntos de color que simulan pues, las chinches que están acá, pero con la ventaja que uno podía poner y quitar capas. Entonces, de manera que yo podía tener una capa que fuera solamente cardíaco, yo podía ver todos los eventos cardíacos en la zona, y lo podía ver además en una ventana de tiempo. Yo quiero ver la última semana, cómo han sido los eventos cardíacos, o puedo ver el último día o el último mes. Esto, o por ejemplo, yo puedo apagar esa ventana de cardíaco y puedo ver un gasto intestinal. Es muy importante en los pueblos, por ejemplo, poder seguir el curso de una situación gastrointestinal, porque muchas veces está asociado con una mala tratamiento de las aguas, tanto las aguas de consumo como las aguas servidas. Entonces, particularmente lo que sucede es que a veces tú puedes ver la situación como está el pueblo hace una semana y tú ves que
la epidemia, podemos decir, la condición de gastro, se movió. Pero cuando tú vas a buscar la placa, resulta que está abajo de esa placa. Por eso es importante la georreferenciación. Eso es todo nuestro proyecto. Como les decía, cuando nosotros arrancamos Nueva Esparta, yo utilicé Java, utilicé 3G, pero eso era lo que teníamos disponible en el momento. ¿Okay? Entonces, ahora tenemos que hay nuevas modalidades que van apareciendo y obviamente se van atendiendo distintas modalidades de la sí. Por ejemplo, un caso, nosotros no hacemos en Venezuela telecirugía como la gente se lo imagina. Pero la telecirugía es extremadamente demandante en recursos de como ancho de banda, latencia y jitter. Venezuela, nuestra red no nos permite hacer eso. La única telecirugía que hacemos es a 2 metros. La distancia que desde el puesto de control hasta el Da Vinci, que está a 2 metros del operador. En otros países, pues, esas plataformas que se utilizan para esta aplicación, por ejemplo, son basadas en Internet 2, que es una Internet separada del Internet comercial. Hay otras aplicaciones que no son tan demandantes en aspectos como mencionados, sino que tienen otros requerimientos. Otras aplicaciones utilizan la Internet tradicional, nosotros aquí utilizamos la Internet tradicional, pero tenemos que complementarnos muchas veces con mecanismos de seguridad, como red privada virtual, a fin de evitar los hackers informáticos y evitar el filtrado de paquetes por parte de los firewalls o de la interferencia por parte de los proveedores de servicio. Por ejemplo, el caso de la historia médica única no requiere grandes anchos de banda ni de baja latencia, porque uno puede ir cargando esto progresivamente en los servidores, pero necesita mecanismos de encriptamiento, porque tenemos que evitar cosas como, por ejemplo, el eavesdropping, porque no queremos que nadie pueda acceder a los registros médicos de manera no autorizada. Tenemos que evitar, porque los datos médicos son privados, que de hecho son del paciente, ni siquiera son del médico. Entonces, no cualquier persona se puede jugar los datos de una persona. Debemos evitar el indebido, el intermediario que pueden falsificar los registros. Eso también se da. Hay muchos hackers, mucha gente ociosa que se dedica también a cosas como esta. El nombre público debe quedar permanentemente asentado a todos los diagnósticos de prescripción. En la historia médica única no solamente tengo los datos del paciente y los laboratorios que hicieron, sino inclusive debe quedar registrado quién fue el médico que le atendió en un determinado momento, qué medicamento subió, y luego, si más adelante lo atendió otro médico, y qué pasó con ese medicamento en el tiempo, si el medicamento fue provechoso para el paciente o que no, al contrario, el médico le cambió el medicamento. Ese tipo de cosas tienen que quedar registradas en la historia. Esta parte te la voy a dejar a esto, que tiene que ver con las partes iniciales de educación y capacitación y salud. Otra cara de la televisión. Sí, quizás fíjate, uno de los hace esa línea del tiempo. No puede decir que uno ha sido un testigo de excepción, ¿no? Desde los primeros correos electrónicos. Yo recuerdo cuando pude ver el primer correo electrónico enviado de la Universidad de Columbia a otra universidad en Estados Unidos, y yo me quedo, digamos, impactado del nivel de comunicación que se hacían. O cuando vi, por ejemplo, el primer holograma en un congreso de telemedicina, que uno se va sorprendiendo, pero no dejamos de sorprendernos. Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial, del manejo del conocimiento del talento. Todavía se está discutiendo los aspectos éticos, bioéticos y el alcance de la inteligencia artificial para beneficio del tema de salud, que es el tema que nos ocurre. Pero en un momento dado era poder hacer revistas electrónicas, contenidos en internet muy básicos para el manejo del paciente,
o hacer un libro sobre serpientes en Venezuela para poner contenido propio de la región, o hacer una revista electrónica como Vitae, Academia Biomédica Digital, que todavía después de 20 y tantos años continúa estando. La primera revista electrónica que se hizo en Venezuela todavía sigue funcionando, libros virtuales sobre la enfermedad de Chagas, un conocimiento propio, congresos virtuales como el de microbiología, micología o medicina interna, o las primeras salas de videoconferencia para discusión de casos clínicos con distintos posgrados del país o distintos especialistas. Y esto es un poquito la historia, la incorporación nuestra en el proyecto de ECO con la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, y bueno, ver cómo se ha venido desarrollando la discusión fundamentalmente de casos clínicos para el manejo de estos contenidos, y aquí hay un resumen un poco de estas teleclínicas ECO que cada viernes, por lo menos 3 viernes al mes, se están dando en el área de infectología, de obstetricia y de pediatría. Ya a estas alturas llevamos 160 películas. Y la otra parte es, digamos, cómo en la parte de educación se ha logrado desarrollar, actualizar un estudio de televisión para grabar videos educativos en el área de salud. Este estudio de televisión lo tenemos en el 4º piso de la Escuela de Medicina de Pacetti y ha sido fundamental para generar contenido en el área de salud. Todos estos videos han ido formando parte de los bloques para dar cursos abiertos en línea. Al día de hoy tenemos 24 cursos en la Facultad de Medicina, casi cercanos a 10.000 inscritos que han sido, una vez que han terminado estos cursos, que se han desarrollado en alianza con la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y con el uso de distintos. Otro de los elementos importantes ha sido el portal o el canal de SOS Telemedicina, donde si ustedes entran ahí van a encontrar todo esto que venimos hablando con mucho mayor detalle, pero fundamentalmente el trabajo que se ha hecho con el canal de YouTube de SOS Telemedicina. Para que nos demos una idea, un número y es que en los últimos, yo diría que 12 años más o menos que tenemos trabajando con el canal, tenemos cerca de 28 millones de visualizaciones, de aproximadamente de 1.100 videos que tenemos colocados, y hay aproximadamente 81.000 suscriptores, que cuando uno se da cuenta que son suscriptores del área de personal de salud, es un número de la región. Hay esta lámina que está referida a una portada de una revista que salió en el año de 1920, creo que fue 24 de Radio News, en el cual hacían un programa donde médicos respondían telefónicamente a dar orientación en salud. Bueno, la pandemia nos trajo a 1920 y montamos un centro llamada SOS, donde coordinados por la doctora Judith Merlo y alrededor de 30 médicos estaban haciendo guardias en línea para dar atención en salud. Hay una conexión, quizás aquí un poquito más se puede meter el profesor Luis Fernández, donde con el apoyo de empresas privadas como Daico Venezuela, como Digitel, harán una conexión de 1 para 30 líneas de manera que nunca estuvieran ocupados. Se logró montar un sistema que permitió dar una cantidad importante de atención gratuita y para el personal
para la comunidad, esto fue ya directamente para la comunidad, alrededor de 75.000 consultas fueron atendidas, y esto fue muy importante porque estábamos viviendo una situación en la cual requeríamos que los pacientes no fueran a los centros de atención médica para la protección de los pacientes, pero también para la protección del personal de salud que estábamos viendo. Bueno, esto es otra parte que tiene que ver con la internacionalización de lo que estamos haciendo. Ahí estamos en Edimburgo mostrando los resultados que venimos haciendo en la universidad, y otro en Naciones Unidas cuando estábamos mostrando parte de los resultados. En todo caso, el aprendizaje de lo que hemos aprendido a lo largo de estos años nos permitió, digamos, la certificación como uno de las mejores prácticas de medicina en la región. Esto está documentado en una publicación con la CEPAL de lo que fue el proyecto de telemedicina para Venezuela, y es que parte del personal que actualmente está trabajando en el proyecto a las muchísimas personas, estudiantes, profesionales, miembros de las comunidades que han participado en cada una de estas iniciativas, y lo que queda por delante es seguir avanzando con el reto que se nos pone por delante de ver cómo desde las universidades nacionales podemos dar con el inmenso universo que se nos pone por delante, con lo que hemos aprendido, ver cómo las universidades nacionales, con la Facultad de Ingeniería, con las facultades de Medicina, dan respuesta para el país en el tema de apoyo a atención médica desde la distancia, educación médica desde la distancia, con el uso de las herramientas inglesas que se nos ponen por delante, y el reto de ver cómo le sacamos provecho a beneficios del sistema de salud de Venezuela. Bueno, redondeando un poco las láminas que ya presentamos, tenemos que, en primera instancia, la aplicación, la telemedicina hoy en día se apoya básicamente en Internet. ¿Okay? Y en este caso, tenemos que ir con la ola, a medida que va avanzando la tecnología, ir moviéndonos con ella. Por ejemplo, hemos estado utilizando soluciones accesibles a la mayoría de la población, de manera que tenemos que ir abandonando soluciones propietarias que eran de alto costo. Fíjense que cuando nosotros comenzábamos esto en una zona, teníamos que utilizar enlaces satelitales, y eso no era gratuito, eso tenía un costo muy elevado, tanto así que en un determinado momento se dejó de prestar el servicio a la población de Cacuí, porque eran inmanejables. Después, en algún momento, tratamos de hacer una alianza con una empresa que atendía el sector bancario, pero eso no duró mucho. Evidentemente que el sector bancario pues, piensa más en el rédito desde el punto de vista de dinero que las otras implicaciones. Ok. Se mostró, por ejemplo, en la cronología que nosotros comenzamos en aquella época con tecnología como heredero. Eso era lo que veía. Okay. Utilicé 3G en alguna parte, utilicé enlaces satelitales dedicados. Hoy en día ya tenemos más tecnología. Por ejemplo, GPON. GPON está apareciendo, hoy día está abaratando el costo del ancho banda. Así, o sea, el costo del megabit por bolívar, más bien por dólar, porque sabemos que esto está referido a moneda internacional. El costo del megabit por dólar ha ido bajando con la nueva tecnología, por ejemplo, el caso del GPON, y está llegando a muchas partes, y entonces está llegando más cerca de donde hace falta. Tenemos unas redes satelitales como Starlink, que también nos permiten llegar a un mayor número de usuarios a costos más accesibles. Por ejemplo, Starlink viene a resolver hoy día el problema de Amazon. Lo que hubiese
entonces pensar en retomar el servicio a Amazonas, porque el costo de Starlink es mucho menor que el que, digamos, con el enlace satelital de aquellos años. ¿Okay? Como decía el doctor Archera hace un rato, tenemos por delante la inteligencia artificial que nos permitirá apoyar a los profesionales de la salud en localidades remotas donde no se cuenta con los especialistas necesarios. Estamos haciendo algunos trabajos delegados tanto en la central, pero sobre todo en la Universidad Católica, en Pellejo, en esa dirección. La idea apunta hacia que podamos contar con la inteligencia artificial como un primer nivel de diagnóstico que ayude a la persona que está en el ambulatorio, por lo menos con una primera impresión diagnóstica más precisa y que la tiene instantánea, porque la tiene en su máquina, no tiene que comunicarse a distancia. Luego, cuando ya requerimos de algo mejor, bueno, si son utilizaría los canales tradicionales que venimos priorizando, donde consultaría al especialista. Pero más o menos, por ahí como van a... Sí, ahí tiene, yo creo que hay, no sé, 24 años de trabajo en esta área nos obligan como que a hacer un resumen de qué conclusiones podemos sacar del tema de telemedicina para Venezuela. En primer lugar, esto tiene que ser un proyecto de Estado. Las universidades podemos hacer nuestros prototipos, hacer nuestras demostraciones, pero esto tiene que ser, como lo han hecho otros países de Latinoamérica, un problema de Estado. Uno de los ejemplos más bonitos lo vemos que ha ocurrido en Chile, donde comenzaron haciendo el proyecto de telemedicina en Chile con empresas privadas como parte de una política de Estado, de manera de llevar conexión desde Arica al norte hasta Punta Arenas, conectando todos los centros ambulatorios, hospitales. Es una primera vía, una primera gran autopista con buen ancho de banda, una política de Estado de manera que independientemente sea el gobierno que se instale, llámese Piñera o llámese cualquiera de los que nos sucedieron, Bachelet o cualquiera de ellos, el programa de telemedicina para Chile era único. Lo mismo ocurre en Argentina, en Colombia, en Uruguay, con el uso de la historia médica digital. O sea, esto tiene que ser un programa del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de las universidades, de las empresas privadas. Esto tiene que ser un apoyo de todos, además asociado con nosotros, muchos venezolanos que están en el resto del mundo, que pueden apoyar el desarrollo de algo como esto que se requiere. Y al interno de Venezuela, las empresas que todavía con músculo suficiente tengan cómo aportar para una iniciativa común. Esto tiene que ser la suma de todos para beneficio del país. Bueno, aquí, digamos, está nuestra lámina de cierre con nuestras redes sociales para que se nos comunicarse con nosotros. Y aquí tenemos una biografía que soporta toda la presentación que hemos hecho. Básicamente, el documento que se presentó en la CEPAL, que se lo mostramos hace un rato, ¿okay? Así como otros distintos documentos. Por ejemplo, inclusive hemos participado en la GIFI, que son las jornadas de investigación de la Facultad de Ingeniería, con distintas ponencias. ¿Okay? Y con esto estaríamos cerrando nuestra intervención de la tarde de hoy. Estamos abiertos para escuchar preguntas. Muchísimas gracias a los doctores Héctor Arrechedera y Luis Fernández. Excelente e inspiradora conferencia y proyecto. La ingeniería y el uso de la tecnología hacia un proyecto filantrópico y de gran componente académico en la medicina. Felicitaciones por este gran trabajo.